grabación y ya continuamos. Entonces, sí, sí se van a trabajar módulos para responder a tu pregunta, sí se van a trabajar módulos. Ya les estaremos indicando pronto eh, cuáles módulos específicamente van a trabajar y cuántos pantallazos de cada uno. Pero para que lo sepan, eso va a ser para la tarea de escritura, que es normalmente la tarea 4, la tarea 5. Creo que en este curso va a ser la tarea 5. Pero entonces nosotros les informaremos pronto para que vayan adelantando. Bueno, Carol nos envía por el chat una pregunta sobre los certificados. Los certificados han tenido un inconveniente, quiero que digamos contarles a todos con el tema de registro y control, porque han habido dificultades para generar correcciones y envíos de certificados. Entonces, a todos aquellos que tengan algún inconveniente de cualquier tipo con un certificado que no se los han enviado, que no se los han corregido, que el nombre está mal, que hay algún dato mal o simplemente no los han recibido, por favor escríbanme. Ustedes ya tienen mi WhatsApp, yo soy el que escribió ahorita para mandarles el enlace de la clase, entonces me escriben y lo vamos a reportar. Yo sé que muchos de ustedes ya me han escrito muchas veces y de pronto pensarán, pero ¿para qué sigo escribiendo si no me dan respuesta? Pero pues yo les digo, no es que yo no les dé respuesta, sino que eso no depende de mí porque es algo más administrativo. Entonces cada vez que ustedes me hacen una solicitud, yo reporto en el área encargada y ellos pues digamos que hacen su parte, que es corregir o enviar. Pero entonces si hay algo que quede pendiente, escríbanme nuevamente y yo vuelvo a reportar, pues para que ya ojalá pronto nos envíen los certificados a los que les faltan o les corrijan el nombre o el documento a los que tienen alguna corrección puntual. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de pronto que tengan del curso, de las tareas, de puntajes, de cualquier cosa, certificados y actividades? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? ¿Anybody? Listo. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, les voy a compartir una vez más la asistencia para aquellos que ingresaron ya a lo último, pues la puedan diligenciar. ¿Listo? Denme un momento, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Right. Listo, ya en este momento estoy compartiendo mi pantalla, entonces les agradecería me confirmen si la pueden ver. Can you see my screen? Sí, profe, ya. Right. Listo. Sergio pregunta que si se van a hacer las clases en los mismos horarios del curso pasado o cambiaron. Como les decía al inicio de la reunión, eso lo vamos a definir para darles una información ya final, creo que el martes. Yo creo que el martes ya les damos la información, pero probablemente los horarios sí van a cambiar un poco. De pronto cambien el día o de pronto simplemente cambien los horarios. Es decir, las sesiones ya no van a ser las mismas porque antes hacíamos 4 sesiones, o bueno, hacíamos 5 sesiones, que eran martes y jueves 2:30, 7:30 y el miércoles a las 10 de la mañana. Ya no vamos a hacer tantas sesiones, sino que la idea es reducirlo, ojalá, a un número menor de sesiones, pero pues eso todavía está por determinar. Entonces, apenas determinemos, les vamos a contar el número de sesiones que vamos a tener y también les vamos a contar en qué horarios van a ser. Pero por ahora no te puedo dar una respuesta fija porque eso lo vamos a determinar el martes. Puede que los días sean los mismos o puede que sean diferentes. Yo creo que el horario de las 7 posiblemente sí se va a mantener, pero no sé si sea, por ejemplo, el martes y jueves o si sea el lunes y el viernes, un ejemplo. O sea, eso puede cambiar, pero digamos que el horario de las 7 yo creo que está seguro. De pronto a las 2:30, de pronto esas sesiones de las 2:30 ya no continúen, sino que solo continúe la sesión de la noche, pero todo eso está por definir. ¿Listo? Entonces el martes muy pendientes del chat de WhatsApp para que les podamos dar la información y pues ustedes la puedan tener presente. ¿Listo? Is there any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Right. Listo. ¿O alguien más? De pronto, por ahí escuché un micrófono, no sé. Teacher, qué pena, ¿me puede dar el link de la asistencia? Sí, ya lo acabo de enviar. Ahí está en el chat.
Profe, una pregunta, ¿todas las clases van a ser contigo o con otra instructora? Eso también lo estamos determinando. De pronto sea con los dos o de pronto solo con la profe Nidia, pero eso todavía no lo hemos definido porque pues estamos como haciendo división de labores. Entonces algunas personas se van a encargar de las clases, otras personas de las visitas a los colegios, otras personas de los informes que nosotros hacemos de las notas de ustedes. Entonces digamos que todo eso está todavía por definir, pero también pues a medida que lo vayamos definiendo también les iremos contando, ¿listo? Right. Listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos a comenzar ya con la sesión. Sí se puede ver la pantalla, ¿cierto? Si están viendo la presentación. Yes or Señor. not? ¿No? Sí, señor. Ok. Listo. Entonces, this is our first B2 class for this course. Here we have the agenda. Yo sé que no se ve muy bien, qué pena con ustedes, pero es que todavía no tenía pues acceso a la agenda, entonces esta fue una imagen que me enviaron, pero entonces les recuerdo lo que ya habíamos dicho. Si bien el diagnóstico ya se cerró porque ya pasó el 10 de octubre, lo dejamos abierto este fin de semana para que los que no lo han hecho lo hagan, por favor. El listening test que inició el 11 de octubre está hasta el 24, o sea, la idea sería que ustedes traten de hacer este fin de semana tanto el diagnostic como el listening si no lo han hecho. Ingresen al curso porque vemos que de todos los estudiantes solamente como 120 han ingresado y los otros 140 o 160 más del curso no han ingresado, ¿no? Entonces hay que tener eso presente, pues hay que tener presente eso pues para que ingresen a sus, pues a sus respectivas sesiones también de clase y ingresen a los quizzes y todo lo demás. Entonces, si no han ingresado, por favor también ingresar a la plataforma, aceptar las condiciones del curso y todo lo demás. Bueno, estas son las dos actividades que ya les mencioné. Recuerden que hasta, aquí voy a corregir, es hasta el 24, está la del listening test. Y entonces ya vamos a empezar con los temas. For today's class, we are going to have two topics, but the topics are about vocabulary. Vamos a estar trabajando con temas muy enfocados a la parte de vocabulario. La primera son dos palabritas que son to y la palabra enough. Vamos a aprender cómo usar estas palabras y lo que significan. Antes de que ya empecemos a mirar el uso de estas palabras, yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes sabe qué significa to? What is the meaning of to? Do you know? Tell me. Demasiado. Right. Listo. Tú tiene varios significados porque a veces también significa también. A veces tú significa también, pero en el tema que vamos a ver hoy significa demasiado. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Enough. ¿Alguno de ustedes conoce el significado? Do you know the meaning of it? Suficiente. Suficiente. O, bueno, digamos que lo vamos a entender más que todo como suficientemente. No solo suficiente, sino suficientemente, ¿listo? Entonces va a ser demasiado y suficientemente, ¿listo? Entonces vamos a ver ya más a fondo cómo se usan estas palabras. Recuerden que yo les acabo de mostrar el hecho de que aquí la palabra to significa demasiado, ¿listo? Entonces aquí nos dice que esta palabra to, que es demasiado, se puede usar de dos maneras o en dos estructuras posibles, ¿no? Se puede usar para oración afirmativa o se puede usar para oración negativa, ¿listo? Then, cuál es la diferencia? Que si lo usamos, digamos, con oración negativa, la intención va a ser la siguiente. To complain, to say that something is exaggerated. No sé si es claro lo que estoy diciendo acá, si se entiende el uso o tienen alguna duda del vocabulario que está aquí en la explicación de azul. Let me check. Listo, Daniel, tell me. No sé si ya se comentó, pero pues al principio de la primera parte, porque aparece solo una O y no las dos O.
Porque es que son palabras diferentes. O sea, una palabra, en inglés hay dos palabras que son parecidas, pero entonces digamos está la palabra tú y la palabra tú que suenan igual, pero es que esta es diferente a esta. Esta palabra no la estamos viendo el día de hoy, la que estamos viendo es la palabra tú que tiene doble O y significa demasiado. Esta palabra significa para o significa a. Por ejemplo, cuando uno dice a México, uno dice tú México y usa este tú con esta sola O que significa a o para. Pero este que estamos viendo acá, que es con doble O, no es la misma palabra, es otra palabra y significa demasiado, ¿listo? Entonces, para responder a tu pregunta, no tiene doble O porque no es la palabra que estás pensando, que es la otra que tiene una sola O, ¿listo? Esta es una palabra diferente, es por eso. Right. Listo. Bueno, entonces como les decía aquí, cuando nosotros lo usemos en oraciones afirmativas, aquí lo vamos a usar to complain, que significa para quejarse, ¿listo? Para quejarse. Para quejarse y para decir que algo es exagerado, ¿listo? Entonces aquí quiero que tengamos muy presente que cuando nosotros usemos la palabra too, que significa demasiado, es para expresar que algo es demasiado en un sentido negativo. Así como ustedes lo pueden ver aquí en paréntesis, va a significar demasiado en una negativa. Listo, aquí en el chat nos dicen to es como el re en inglés. Sí, Felipe, excelente ejemplo. Muchas gracias como por la contribución, porque sí, se han visto que, bueno, es que la palabra re en español, alguna gente no la usa porque dicen, ay, es que eso suena ñero, bueno, no sé. Pues a mí me parece que suena normal. También depende es como el tono que uno utilice. ¿Listo? Pero entonces digamos que el re puede ser re grande y como, uy, re grande, como ya demasiado grande. Y uno lo puede utilizar exactamente como ese, en vez de decir demasiado grande, puede ser re grande, como para expresar que ya es más grande de lo que nos parece bien. Siempre que usemos la palabra to, pues va a ser con una connotación de queja, de algo negativo. Precisamente eso nos lleva a responder la pregunta de Stephanie que nos dice cuál es la diferencia entre so, very and to. En inglés existen otras palabras que son también las palabras so, las voy a colocar aquí un momento. Entonces está so y está very, ¿cierto? Que significan, digamos que muy, pero entonces digamos, cuál es la diferencia puntual? La intensidad. Por ejemplo, very significa muy. Digamos que so, si uno quisiera, podría entenderlo como que significa bastante. Y tú, digamos que si uno quisiera, podría entenderse como demasiado. Ya les agrando la letra, yo sé que está chiquita. Entonces miren chicos que primero la diferencia es como que la intensidad. Digamos que very es como muy grande. Por ejemplo, si yo dijera muy grande, diría very big. Si yo dijera so big, sería, el so sería más intenso que very, ¿sí? Entonces digamos si yo digo very big, so big, entonces digamos que estoy jugando con las intensidades. El so es como para decir que es más grande que en el caso de very, ¿sí? Digamos que si fuera con la grandeza, el very sería como es muy grande, o sea, es más grande de lo normal. El so big es muchísimo más grande de lo normal. Y ya si dijéramos too big, sería tan grande que ya es negativo, que ya no está bien o que ya no es correcto. ¿Listo? Esas son como las diferencias entre very, so y big. Otra diferencia es que very y so se pueden usar con afirmativa y con negativa, o sea, con cosas negativas, con intención afirmativa y con intención negativa, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, my house is very big, o podría decir, digamos que my house is very bad, como que es muy mala, o very ugly. Entonces digamos que el very yo lo puedo usar como para decir que algo es
como que me gusta o que me disgusta. Y el so también se puede usar para algo que me disgusta o algo que me disgusta. Pero la palabra tú se usa exclusivamente para cosas que me disgustan o que me parece que son exageradas. ¿Listo? No sé si respondo como claramente a tu pregunta, Stephanie. Listo. Daniela nos pregunta, so no significa así que. Sí, también significa así que, pero en otros, o sea, en otros contextos. Miren que, por ejemplo, eso mismo pasa en español. Eh, a veces en español la palabra vino significa una bebida alcohólica que uno toma y es a base de uva. Y a veces vino significa el verbo venir. ¿Cierto? Entonces la palabra vino en español a veces significa una bebida y a veces significa el verbo venir. Así pasa aquí con la palabra so. A veces la palabra so significa bastante y a veces significa así que o a veces significa entonces. O sea, todo depende de tú cómo la uses o en qué frase la uses, ese va a ser el significado que va a tener. ¿Listo? Jonier. Aunque pues cabería recalcar que en el español también se utilizan las tildes y pues en inglés, ¿cómo haríamos para diferenciarlas mediante el contexto en el que se utiliza? El contexto. Sí, en español pues nosotros tenemos tildes, que es una gran ayuda para diferenciar frases. En inglés es como el contexto, sí. O sea, digamos que si tú haces una frase con so, tú dices, bueno, aquí ¿qué traduciría para que fuera más lógico? Si la traducción más lógica es bastante, pues ya tú sabes que el so se está utilizando con la connotación de bastante. O también si tú dices, no, pero aquí significa más como entonces tú dices, bueno, ok, entonces en este caso el so no significa bastante, sino significa entonces, o sea, uno tiene que leer, o sea, hacer la traducción de la frase completa y ahí uno determina en el contexto, como tú mismo lo dices, qué significa. ¿Listo? Stephanie nos dice que también significa eso. Sí, o sea, la palabra so tiene muchos significados, pero en esta clase puntual, pues nos estamos enfocando en el so como bastante, en el very como muy y sobre todo en el tú, que significa demasiado en este contexto significa demasiado y en otros contextos pues significa también, como ya lo habíamos explicado al inicio de la clase. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usaría to y en afirmativo y negativo. Miren que por ejemplo aquí yo digo your perfume is too strong, a lo cual estoy diciendo tu perfume es muy fuerte. Digamos que al yo decirle a una persona, "Uy, tu perfume es muy fuerte", estoy hablando que el olor es demasiado intenso, o sea, lo estoy usando como con una connotación de queja, si ustedes se dan cuenta. Entonces, yo estoy usando el tú porque quiero decir que el olor es muy fuerte, o sea, ya no es un olor rico, sino que es un olor molesto o de pronto como que marea y ese tipo de cosas. Si ustedes miran el ejemplo segundo que yo propongo aquí, yo digo, that juice is too acid, para decir que el jugo es muy ácido. Entonces de pronto puede que sea a veces ácido como bien en una manera agradable, pero cuando yo digo too acid, ya estoy diciendo que es un ácido como que ya es exagerado, como que ya es molesto y yo lo uso como para quejarme. ¿Listo? Entonces básicamente así se usaría esta palabra. La estructura va a ser la siguiente: el sujeto, que en este caso es el jugo o el perfume, el verbo to be, que es el is o el are, luego vamos a poner el to para decir demasiado y luego vamos a poner el demasiado que, o sea, muy fuerte, muy ácido, muy grande, muy pequeño, muy viejo, muy nuevo, muy cansado, muy feo, muy barato, bueno, digamos lo que sea de lo que nos vamos a quejar. Y si quisiéramos hacer pues una oración negativa, también está la estructura que está aquí. ¿Listo? Que ya les voy a explicar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de cómo se usaría el tú en oración afirmativa para quejarnos de algo, de alguna cualidad de algo? Any question or is clear? No, señor. Miguel. Profe, yo tengo una
una pequeña inquietud. Y pues no sé si ya la explicó, porque mi internet no da y pues lo escuché distorsionado. Pero, ¿en qué casos puedo utilizar to y en qué casos puedo utilizar so y pues sí. Lo que está aquí, mira, tú solamente vas a usar tú cuando te quieras quejar de que algo es demasiado en una manera negativa. Cuando tú no quieras quejarte, sino quieras de pronto decir algo que sea bueno o malo, pero no te moleste, entonces usas very or so. ¿Listo? Entonces les voy a dar un ejemplo, ¿listo? Les voy a dar un ejemplo como que contextualice todo el uso de estos tres. Por ejemplo, bueno, digamos que yo digo un ejemplo. This house is very... Bueno, volvamos al ejemplo de Vic, que es como el más fácil. Esta casa es muy grande, ¿sí? Entonces mira que cuando yo digo que la casa es muy grande, estoy diciendo, bueno, la casa es más grande de lo normal. Pero digamos que yo quiero decir la casa es bastante grande, ¿cierto? Entonces si yo quiero decir que no, que es más, muy, como ya muy grande, pues, pero no es negativo, entonces yo digo, this house is so big, que ya traduciría como bastante grande. Entonces la diferencia entre very y so es que, bueno, very, pues básicamente very es como muy grande y so es bastante grande, o sea, el so es un poquito más intenso. ¿Hasta ahí vamos claros? Yo escucho. Sí, ya más o menos bien claro. ¿Cuál fue la pregunta? Pero esperen, esperen, Profe, espera, Kember, entonces resolvemos primero lo de Miguel y ya pasamos a lo tuyo para que no nos confundamos. Ahora, en el caso de tú, el tú solo se usa para quejarse. O sea, si yo, por ejemplo, digo, this house is too big, es que no me gusta que sea tan grande, o sea, me molesta. Porque yo digo, uy, esta casa es muy grande, como, bueno, la casa es muy grande. Esta casa es bastante grande, o sea, puede ser como para mostrar sorpresa o algo así, pero si yo digo, uy, esta casa es demasiado grande, como, uy, no, yo no quiero vivir aquí, qué pereza que para ir a la cocina me toque bajar 4 pisos. ¿Me entiendes? Entonces digamos que el tú, la diferencia entre el very y el so es que son intensificadores que nos dicen que algo es muy o bastante, pero no necesariamente lo usamos para quejarnos, pero con el tú sí lo vamos a usar para quejarnos. ¿Listo? Es como la diferencia. No sé si ya es más claro, Miguel. Sí, ya en casos más puntuales pues se puede usar el to y así. Para Creo que quejarse, ya quedó mejor claro. para quejarse usamos el tú. Si no es para quejarse, sino para agrandar una cualidad, puedes usar el very, o si la quieres agrandar más, pues usas el so. Listo. Sí, Bueno, gracias. Lincoln nos dice, no se supone que en un B2 ya sabe esas cosas básicas. Pues esto no es tan básico como parece porque pues cuando uno ve que la gente los usan mal y pues digamos que aquí estamos explicando una pregunta que los compañeros hicieron de un tema más básico, pero los temas que vamos a ver en el resto de la clase sí son un poco más avanzados. Entonces pues digamos que por más que nos parezca básico a nosotros, pues otra gente no lo conoce, entonces pues es necesario explicarlo. Igual la idea aquí es que todos, digamos, aprendamos y cualquier pregunta que se haga, por más básica o avanzada que parezca, es válida porque si tú no la sabes, pues es mejor preguntar y aprender, ¿no? Entonces no se preocupen, pues igual pueden preguntar lo que quieran, no hay lío. Listo. Creo que todos fallamos en ciertas cosas. Bueno, no sé cómo por qué lo dices, pero sí, obvio, nadie es perfecto. No pasa nada. Eh, Listo. Digamos que eso sería en cuanto al uso del tú para quejarnos, no como ya les digo. Si yo lo uso en negativo, miren que por ejemplo yo aquí en esta oración negativa digo, my car is not too old. Aquí lo estoy usando como para defender algo de hecho. O sea, como, pero no es tan viejo, no es demasiado viejo. O sea, también lo puedo usar en negativo, pero les aclaro que es más común usar oraciones afirmativas, ¿no? Es mucho más común usar oraciones afirmativas en este tema. Entonces me gustaría que empecemos a producir ejemplos con el tú
o sobre todo en oración afirmativa. Entonces, los que quieran hacer un ejemplo para decir que algo es demasiado en una manera negativa, raise your hands y propongan sus ejemplos. O bueno, si alguien lo quiere enviar por el chat, pues lo puede enviar también. Mm, anyone? Anyone? Unas manos levantadas, pero luego se bajaron. Who's gonna participate? Ah, Kembers, ¿tú tenías una pregunta? Bueno, sí, pero ya me la respondió. Dale, Quería dar un ejemplo. dale, de una. Ok, your father is very tall. Ah, bueno, pero en ese caso no puedes usar los dos. Recuerda que como lo ¿No? explicamos en la otra diapositiva, usas very o usas tú. En este caso, ¿de qué te quieres quejar del papá? O sea, ¿quieres decir que es muy qué? Eh, muy alto, muy alto. Listo, por ejemplo, digamos que yo digo muy alto como ya demasiado, o sea, como que ya se pasa, como que a ti ya no te gusta, entonces sería your father is too y ya colocarías la palabra alto. How do you say alto, Kembers? Tall, tall. Listo, listo. Entonces en ese caso diríamos your father is too tall para decir tu papá es muy alto, o sea, como ya a manera de, uff, demasiado, como ya se pasa, ya no es, digamos que agradable bajo mi perspectiva. Listo, muchas gracias por el ejemplo. Anyone else? Ah, bueno, vamos a, vamos a ver más ejemplos. Aquí Tom nos propone, this relationship is too bad. Esta relación es muy mala, sí, o sea, es para quejarse. My brother is too fastidious. Bueno, esa palabra fastidious casi no se usa en inglés, Juan Sebastián, entonces te la voy a cambiar por la palabra annoying, que es como molesto. Entonces solamente te va a cambiar esa palabra, pero el ejemplo está bien. Uribe is too corrupt. Bueno, digamos que en ese caso hay palabras que yo siento que no sé si se pueden usar con el tú, porque pues la corrupción no es buena en ningún caso, entonces yo creería que uno en esos casos pues podría, digamos, usar también el tú, pero siento que el tú como que es digamos que repetitivo en esa parte porque pues yo siento que la corrupción siempre es negativa, pero sí está bien la oración. He's too ugly, por ejemplo, es muy feo. Entonces digamos es una queja, ¿listo? Lo ponemos a manera de queja, ¿listo? Entonces estaría bien, ¿listo? Listo, con los ejemplos que me han dado yo veo que el tema está claro, sin embargo no sé si tengan alguna pregunta adicional o todo bien, todo claro. Profe, el tool también se puede usar en negativo y por ¿Cómo? ejemplo, los Dime. demás, por ejemplo, el su, el very, y quisiera decir lo mismo, o sea, no cambia el sentido si se usa tú o son en negativo, no sé. Digamos que lo que les digo, la diferencia es que el tú es como para quejarse principalmente. El ver y el so no son para quejarse, sino para decir que algo es muy o es bastante, ¿sí? Entonces el sentido cambia en el caso de, digamos que very y so son para agrandar una cualidad y el tú es para quejarnos de la grandeza de esa cualidad. Entonces lo que cambia es básicamente eso, no es más que es más que todo que el tú es para quejarse y el ver y el so no son para quejarse, sino son como para agrandar una cualidad. Ya con el tú no solo la agrandas, sino que muestras inconformidad o molestia con la cualidad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces, si ya tenemos clara esta parte con el tú, entonces vamos a, bueno, yo aquí había dejado una pestaña de ejemplos, pero bueno, ya pues lo resolvimos. Entonces aquí vamos a trabajar ahora con enough. Tengan mucho cuidado con la pronunciación porque eh, uno como la lee, digamos que al leerla, pues uno como que la pronuncia como enough, pero la pronunciación sería enough. ¿Listo? Listo. Entonces sería eso. Ah, bueno, ya me enviaron ejemplos. Bueno, estos ya no los voy a poner en la tablita, pero los voy a leer. Entonces, digamos, por ejemplo,
This table is too uncomfortable. La mesa es muy incómoda. Buen ejemplo, demasiado incómoda. This juice is too sweet. Exacto, el ejemplo es bueno, como, uy, está muy dulce, como que se pasaron de azúcar y ya quedó muy dulce. Love is too hard. Sí, el amor es muy duro. Bueno, pues es una queja hacia el amor, también funciona. My ex is too cold. Sí, es muy fría, pues bueno, de pronto por eso no funcionó tanto la cosa, ¿no? Your attitude is too humiliating. Sí, bueno, también sería una queja. I am too fat también funciona, es una queja como al peso. My neighbor is too noisy. Mi vecino es muy ruidoso, demasiado ruidoso, o sea, como que me quejo de eso. This chocolate is too sweet. Este chocolate está muy dulce, o sea, el dulce es chévere, pero si yo le pongo la palabra tú, es porque ya es tan dulce que ya como que me empalago, ya no me parece rico. Ah, bueno, this castle is very grand. Bueno, ahí Charit puedes usar mejor la palabra big. Es la palabra más común para decir grande, pero sí. Your shirt is too colorful. Tu camisa es muy colorida, por ejemplo. O sea, de pronto un poco de color es chévere, pero ya mucho color de pronto a ti no te gusta, entonces funcionaría. This course is so good. Este curso es muy bueno. Muchas gracias, Jefferson. Lo sé, lo sé. Cuando me vuelva youtuber, pues me siguen y toda la vaina. Entonces miren que ahí Jefferson no usa la palabra tú, sino la palabra so, porque la intención no es quejarse, sino agrandar la cualidad, en este caso agrandarlo. Bueno, my sister is too exaggerated, si mi hermana es muy exagerada. This year is too large. Bueno, en este caso cuando hablamos de tiempo puedes decir too long. Lo que pasa es que la palabra large se usa como más para cosas físicas, como para distancias físicas o para tamaños, no es como para tamaños, más que para distancias. Entonces digamos que es long funcionaría bien, pero sí está bien, Martín. Listo, chicos, entonces vamos ahora a trabajar con la palabra enough. Entonces miren, la palabra enough también se puede usar en afirmativo y negativo y significa suficientemente. Si yo uso la palabra enough, la uso to say something is good in my opinion or in our opinion, en nuestra opinión. Por ejemplo, miren, por ejemplo, yo digo en esta oración, your computer is fast enough. ¿Qué estoy diciendo ahí? Tu computador es lo suficientemente rápido. Entonces, digamos que imagínense, exacto, Sandra, large es un false friend o un falso amigo. Bueno, entonces digamos que cuando yo digo, imagínense una situación en la que alguien dice, es que quiero comprar computador porque sí, como para trabajar mejor, pero entonces uno revisa el computador y dice, no, pero tu computador es como lo suficientemente rápido, no compres otro. Entonces uno le diría a la persona, your computer is fast enough, don't buy another computer. Like, tu computador es suficientemente rápido, sí, como para cuando usamos la palabra enough en oración afirmativa, es para decir que algo tiene como que da la talla, ¿sí? Como que está en la medida correcta. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo digo aquí en otro ejemplo, I am strong enough to carry the box. Soy lo suficientemente fuerte para cargar la caja. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Literalmente traducido y no, ¿qué significa? Suficientemente. O sea, Ah, digamos que en listo. español sería que dijeras como suficientemente grande, suficientemente nuevo, suficientemente rápido, suficientemente fuerte, suficientemente limpio. O sea, como para decir que algo está como, así como dice Johnny en el chat, como algo que es lo justo o que está apenas. Ahí. ¿Listo? O sea, que es como lo que es. O sea, da la talla, está apenas para lo que lo necesitamos, por ejemplo. ¿Listo? Y por ejemplo, that bed is big enough. Entonces la cama es suficientemente grande. Entonces tú le dices a alguien como no, pero la cama es suficientemente grande. Ven y te runchas acá, no pasa nada. Sí, puede funcionar de esa manera. O como que digamos que para decir suficientemente lo que sea, funciona. ¿Listo? Profe, ¿y se puede utilizar también como para comparación o algo así? ¿O no? Dime cómo y O yo te para digo. comparar, digamos que eso es grande, no como mi, no sé,
Pues sí, digamos que tú podrías decir, por ejemplo, no sé, digamos que tú puedes decir my notebook o mi cuaderno, my notebook is big enough, not like your notebook. Ahí estarías diciendo como, ok, mi cuaderno es lo suficientemente grande, no como el tuyo. O sea, sí se podría, pero pues digamos que tú usas la estructura igual y ya le pones como not like y dices no como la otra cosa. O sea, si tú quieres comparar la estructura es la misma, pero le agregas not like y pones el otro objeto. Ah, ok, gracias. Listo, el enough va de último en la oración, pues digamos que sí, a menos que tú quieras decir algo más. Por ejemplo, miren que en la primera y la tercera yo lo pongo al final, pero en la segunda no lo pongo al final porque hago una clarificación. O sea, no solo digo soy lo suficientemente fuerte, sino soy lo suficientemente fuerte para cargar la caja. ¿Listo? Entonces digamos que pues depende de la oración. Si yo no tengo que decir nada más, pues no digo nada más. Si sí, pues sí. Pero digamos que sí puede ir al final o si necesito decir algo más, pues le coloco algo más. María pregunta, ¿el verbo en negación cambia? No, pues lo que cambia es la negación. Miren que yo no lo he explicado todavía, pero los ejemplos que están acá, pues lo único que pasa es que ya no decimos is o are, que es el verbo to be, sino decimos is not o are not. Lo que cambia como tal no es el verbo, lo que cambia es la negación que nosotros hagamos en la oración. Así como dice Jefferson, para la clarificación a Martín, va justo después del adjetivo. Miren que aquí, por ejemplo, estamos diciendo, aquí el adjetivo es grande, big, después va el adjetivo. Aquí el adjetivo es strong, después va el adjetivo. Aquí el adjetivo es fast, rápido, después del adjetivo. Rápido, fuerte, grande. Después de la cualidad va el enough. Jonier pregunta cómo se utilizaría la negación. Bueno, ya vamos para allá. Cuando yo utilizo la negación, quiero decir que algo no es lo suficientemente bueno o lo suficientemente algo en mi opinión. ¿Sí? No tiene, es como que no tiene todo lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una persona y decimos, he is not rich enough. Él no es lo suficientemente rico. Entonces, digamos que estamos diciendo como, por ejemplo, bueno, es que están vendiendo una cadena de supermercados que vale 10.000 millones. Entonces tú dices, ay, digámosle a Pepito que de pronto a él le interesa, él tiene plata. Y uno dice, no, pues sí, él tiene plata, pero él no es lo suficientemente rico, él no puede comprar tampoco una cadena de supermercados. De pronto le alcanza para un supermercado, pero no es lo suficientemente rico para comprar toda la cadena de supermercados. Entonces digamos que lo usamos en la negación para decir que algo no es suficientemente grande, pequeño, bonito, feo, ¿sí? O uno puede decir, bueno, tú no eres lo suficientemente, no sé, sociable como para trabajar vendiendo. Bueno, cosas así, ¿me entienden? O sea, digamos que va por esa línea de lo que estamos mostrando acá. Entonces miren que aquí decimos, he's not rich enough. Él no es lo suficientemente rico. O sea, él tiene plata, pero no es lo suficientemente rico, por ejemplo, para comprar toda una cadena de supermercados. Digamos que en el ejemplo número 2 decimos como, the food is not fresh enough. Entonces decimos la comida no está lo suficientemente fresca. Entonces digamos que nosotros, por ejemplo, vemos una comida y la comida es para una reunión muy importante y queremos que la comida esté súper bien y decimos, no, pero es que esa comida no la podemos dar porque pues no está lo suficientemente fresca, o sea, le falta, o sea, debería estar más fresca de lo que está, entonces no es lo suficientemente fresca. O en el ejemplo número 3 decimos, the rope is not long enough. Aquí estamos diciendo como que la cuerda no es lo suficientemente larga, o sea, de pronto unos niños que quieren jugar lazo y dicen, ah, cojamos esa cuerda para jugar lazo, pero dicen, uy, no, pero es que la cuerda no es suficientemente larga. Entonces aquí es lo contrario a la oración afirmativa. La oración afirmativa decimos, esto es suficientemente tal cosa, o sea, esto es apenas lo que necesito, me gusta, me sirve. En el negativo, pues es lo contrario, decimos, no, es que no es lo suficientemente, sí es como para decir que le falta y que no nos convence. ¿Listo? Ese sería el uso afirmativo y negativo, pues básicamente es el sujeto, el is o el are, la característica y el enough. Y en la oración negativa pues sería el sujeto, el verbo, la negación, la cualidad de la que vamos a hablar y el suficientemente, que aquí por casualidad todos están casi todos están al final, pero como les dije pues no necesariamente está al final. Miren que la segunda
pues si uno quiere decir algo más clarificatorio, pues lo puede poner, no necesariamente al final. Em, Voy a mirar, por ejemplo, en el caso de Jonier, pues como dice Sandra, la oración está bien, Jonier, pero te falta la cualidad, que es lo más importante. Tú estás diciendo como él no es suficientemente para pasar el curso, pero sería, bueno, él no es suficientemente, no sé, dedicado, él no es suficientemente organizado, él no es suficientemente atento, bueno, o sea, cualquier cosa, tienes que ponerle una cualidad, que es lo único que te falta, Jonier, y la cualidad se pondría en el caso de antes del enough. Sí, por ejemplo, tú podrías decir, he's not organized enough to pass this course. No es lo suficientemente organizado para pasar el curso. Bueno, tienes que agregarle eso y ya. Juan Diego pregunta, enough y to se pueden usar en todos los tiempos verbales. Pues digamos que sí, sí se pueden usar en muchos tiempos verbales. Digamos que ya la estructura es prácticamente la misma, o sea, es poner el verbo y luego el to y el adjetivo y demás, o el enough y el adjetivo, pero pues digamos que en el caso de Juan Diego, o si alguien quiere como profundizar más en cómo se usarían enough y to en todos los tiempos verbales, pues ya eso lo hacemos como más en una asesoría interna, entonces pues cualquier cosa, Juan Diego, o si alguien más quiere saber sobre eso, pues me escribe para preguntarme cómo se usaría este tema en otros tiempos verbales y yo les doy una explicación como ya más puntual de eso o más personalizada. Pero sí, para responder a la pregunta sí se puede. Profe, o sea que para negativo se coloca la cualidad antes del ignore y para el positivo se coloca la cualidad después del ignore, No, siempre ¿sí? la cualidad, en todos los ejemplos como ustedes pueden ver, la cualidad se coloca siempre antes del enough, siempre antes en este caso. Hay una manera de usar el enough con sustantivos, que el sustantivo se coloca después, pero eso no lo voy a explicar ahorita, o sea, no me voy a meter allá como para no confundirlos. Entonces, por hoy solo vamos a explicar características y las características o los adjetivos van antes del enough. Hay otras palabras, hay otros tipos de palabras que sí se pueden poner después, pero por ahora yo no he dicho nada, olviden eso porque eso pues no lo vamos a ver ahorita para que ustedes como que no confundan el tema con el otro tema, ¿listo? Pero digamos que por este tema que estamos viendo, la cualidad siempre va antes. Miren que aquí tenemos big, strong, fast, rich, fresh, and long, que todas son cualidades y todas están antes del enough. Listo. Bueno, voy a ver algunos ejemplos. Entonces, en el caso de Jonier, pues la oración está bien, solo es que le coloques como antes del enough, le coloques la característica, ¿no? Y es lo único que falta. Brenda nos propone, strawberries are not cheap enough. Estaría bien, sí. Como las fresas no son lo suficientemente baratas, entonces no me alcanza, voy a llevar, no sé, ¿qué es más barato que las fresas? Que se parezca, bueno, no, bueno, digamos, pedacitos de manzana, no, la manzana también es cara. Banano, que el banano es como lo más barato, creo. Bueno, no sé, pero el caso es que las fresas están caras, ¿sí? Entonces el ejemplo estaría bien, strawberries are not cheap enough. Las fresas no son lo suficientemente baratas, entonces no las voy a llevar cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces ese funciona. My sister is not pretty enough. Bueno, digamos que no sé, por ejemplo, ella quisiera ser modelo de una supermarca muy reconocida y uno dice, pues sí, la pelada es linda, pero como para los requerimientos tan estrictos de ser modelo de esa marca tan famosa, pues no es lo suficientemente atractiva para los ojos digamos, de esa empresa o lo que sea. I am not intelligent enough. Sí, esa también funciona. No soy lo suficientemente inteligente. Pues digamos que uno dice, bueno, sí, yo sé cositas y todo, pero para yo, por ejemplo, no sé, para yo diseñar tal proyecto de tal cosa, pues no, o para yo solo arreglar un computador, no soy como tan inteligente en esa área,
o como para yo aprender 3 idiomas en un año, pues soy inteligente, pero no lo suficiente para lograr tanto, ¿sí? Entonces ese ejemplo funciona. Juan David Gutiérrez, bueno, te faltó como un pedazo, creo que tu oración está cortada, ibas bien, pero se cortó. My cell phone is not eh, fast enough to play this video game. Juan David, ¿ibas a decir algo? No, sí, que profe se me cortó en el enough, pero quería poner como él es lo suficientemente atractivo. Ah, Algo ok, así. listo. The dishes are not clean enough. The ladder is tall enough. La escalera es lo suficientemente alta. The rule is not long enough. La regla no es lo suficientemente larga. Close enough. Bueno, Miguel Francisco, close enough es como una expresión idiomática en inglés que es como estuve muy cerca. ¿Se han visto el meme que dice se acercó bastante? Es como algo así. Como close enough hace referencia a como muy cerca o bastante cerca, como por un pelito, digamos que hace referencia a eso. Isaac dice, I am not fast enough, no soy lo suficientemente rápido, digamos que me dicen, no, vaya y corra hasta el otro barrio y traiga eso en 10 minutos. Y dice, no, yo no soy lo suficientemente rápido para hacer eso. Juan is not tall enough to get into a park. Bueno, no sé, la oración está bien, pero no sé cómo a qué te refieres, Joseph. Como, bueno, no es lo suficientemente alto como para entrar al parque, supongo, como para una atracción de un parque de diversiones, no sé. Daniel Rojas dice, the bucket is not deep enough. Aquí, ahí, Daniel, te faltó el verbo to be. The bucket is not deep enough. Como la caneca o el balde no es lo suficientemente profundo, pero sí funcionaría. Listo. Bueno, voy a copiar algunos ejemplos como aquí en tanto en la afirmativa como en la negativa. Mi teléfono no es lo suficientemente rápido para jugar este videojuego. Entonces, pues, ese por ejemplo, es pues un buen ejemplo de oración negativa. Como que no es lo suficientemente rápido para jugar el videojuego. Em, por ejemplo, podemos ponerle el de él es lo suficientemente atractivo. He is handsome enough. Ese puede funcionar. ¿Listo? Entonces digamos que, bueno, esos serían como... bueno, este de strawberry lo voy a poner aquí abajo porque es negativo, pero sí. Entonces básicamente es eso. Yo veo que la mayoría de ejemplos que hicieron están bien y pues los que tenían alguna corrección ya la hicimos. Pero digamos que eso sería como todo. No sé si tienen alguna pregunta de este tema de enough y el tema de tú. O ya quedan claros con los ejemplos que todos ustedes dieron. Bueno, Profe, una pregunta. dime. ¿Cómo se podría utilizar el enough en otro tiempo verbal? Em, déjame les doy un ejemplo. Em, digamos que, bueno, para utilizar el enough, en otro tiempo verbal, pues hay dos posibilidades. Lo podrías utilizar con verbo to be en pasado o en futuro, por ejemplo. ¿Listo? Esa es una manera de usarlo en otros tiempos. Entonces les voy a dar ejemplos acá. Voy a coger este ejemplo que tengo acá. La cama es lo suficientemente grande. Entonces voy a coger el mismo ejemplo y lo voy a poner en pasado. Entonces no voy a decirlo en presente, sino que la cama era lo suficientemente grande. O la voy a poner en futuro. Y en futuro lo pongo, por ejemplo, con will be, que es el futuro del verbo to be. Y ahí estoy utilizando diferentes tiempos, como la cama es lo suficientemente grande, la cama era en pasado lo suficientemente grande, o la cama será lo suficientemente grande. ¿Listo? Esa es una manera de utilizarlo con diferentes tiempos, pero solo sería con el verbo to be. Si yo quiero utilizarlo, la palabra enough con otros tiempos, lo puedo utilizar, pero ya no lo puedo utilizar con adjetivos, sino con sustantivos.
Entonces, bueno, ya que lo preguntaste, voy a hacer una breve explicación de eso, pero no me voy a extender mucho en cómo utilizarlo con sustantivos para que ustedes no se confundan como con los dos. Entonces, Juan David pregunta qué significa y cómo se utiliza upon. Bueno, Juan, escríbeme eso por WhatsApp y yo te doy una explicación más detallada, pues para no desviarnos como de esta explicación que vamos a hacer. Carla preguntó qué significado tenía close enough, lo que ya decíamos como estuvo bastante cerca o lo suficientemente cerca, o sea, como, no, me han preguntado mucho eso, no sé si es que es porque eso se refiere a algún meme o alguna cosa así, entonces si lo están preguntando por algún meme o alguna cosa, pues explíquenme en dónde han visto la frase como para darles una explicación basado como en el meme o en el contexto para que sea más fácil que todos lo entendamos. Hay una serie que se llama Close Enough, pero no la he visto, está en Netflix. Voy a revisar. Ah, ok, es como una serie animada. Sí, como digamos que, ok, sí. Em, close enough, sí, como yo les decía, es básicamente como, como apenas lo mínimo, como lo que es. O sea, es otra manera de utilizar el enough, muy parecido al enough, pero sería close enough. Digamos que el close enough haría referencia como a eso, como, como apenas lo que es. Más o menos ese es como el significado. Ya viendo la serie, pues ya yo diría que ese es el significado. Listo, entonces para volver a lo que preguntaba Daniel, una manera de utilizar la palabra enough en diferentes tiempos sería usando el verbo to be en presente como aquí, en pasado como aquí o en futuro como aquí. ¿Listo? Entonces voy a crear una pestaña nueva porque esto no estaba planeado, pero entonces lo vamos a improvisar. Entonces lo vamos a colocar. Vamos a aprender brevemente a utilizar enough con sustantivos. ¿Listo? Listo, entonces, si yo quiero utilizar enough con sustantivos, ¿cuál es la diferencia? Acuérdense que los adjetivos son cualidades y los sustantivos no son cualidades, sino son objetos. Entonces, cuando yo voy a hablar de objetos, ya de objetos como tal, ya el enough no va después de la característica, sino que el enough cambia de lugar y va antes del objeto. Por ejemplo, digamos que yo ya hablo de objetos y yo quiero decir, por ejemplo, yo tengo suficientes, no sé, yo tengo suficientes sillas. Entonces, noten que aquí yo ya el enough no le estoy poniendo una cualidad antes, como lo hacíamos en el tema que yo expliqué de los adjetivos, sino que ponemos el enough y después del enough no ponemos una cualidad, sino que ponemos, pues ya ponemos un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se diría yo no tengo suficiente dinero? I don't have enough Ajá. And dinero, how do you say dinero? money. Listo. Miren que aquí ya no estamos diciendo suficientemente alguna cualidad, sino suficiente. O sea, cuando yo lo uso con sustantivos, significa suficiente, ya no significa suficientemente. Y miren que el orden cambia porque yo ya paso de usar enough después de una cualidad y ya lo que hago es usar el enough, pero no le pongo ninguna cualidad, sino que después del enough pongo algún elemento. ¿Listo? Por ejemplo, yo podría decir yo compré suficiente pan, ¿listo? Entonces miren que yo lo que hago es usar el sujeto, el verbo comprar en pasado, yo compré, I bought,
y luego digo suficiente pan, ¿cierto? Entonces yo no estoy hablando de una cualidad para decir suficientemente bueno, suficientemente malo, suficientemente lindo, suficientemente feo, sino que hablo que es suficiente de algo, ¿listo? No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre